Decíamos al principio de esta edición de Punto de Partida que íbamos a tratar de analizar en perspectiva la situación de la economía y la producción en la Argentina a partir del análisis del ingeniero Enrique Martínez, un académico pero también una persona destacada en la función pública, refiriéndose a la situación del país hoy y pensando en perspectiva a futuro, también hablando de la necesidad de argentinizar la producción y de cómo este proceso tendría consecuencias positivas en la generación de trabajo y en la mayor equidad social. Lo escuchamos a Enrique Martínez hoy a cargo del Instituto de Producción Popular del Movimiento Evita. Argentina está en una situación que parece crítica, pero realmente es muy interesante si la sabemos aprovechar. Porque creo que vale la pena dedicar 5 minutos a remontarse hasta el final del proceso militar, que le dejó al país, además de los muertos y una enorme fractura a consecuencia del genocidio, una deuda externa de una magnitud que nunca antes habíamos tenido, lo cual hizo que el gobierno siguiente no tuviera que ocuparse de más justicia social o menos justicia social, sino de sobrevivir, de cómo pagar la deuda y cómo conseguir mínimamente que las instituciones funcionaran. A eso se dedicó Alfonsín. No pudo ni siquiera dedicarse a analizar si tenía una estructura concentrada o extranjerizada, cosa que la tenía, sino que en realidad el peso del poder financiero era tan importante que tuvo que pelear contra el poder financiero. A esa lógica le sucedió una lógica del menemismo que fue muy simple. Dijo, si los financistas son los ganadores, démosle que organicen el país y que nos den a nosotros bienestar por derrame. Y efectivamente eso hizo Menem de forma sistemática durante 10 años, hasta que quedó claro que ese sistema no solo era percibible como injusto, sino que era inestable, que no tenía solución. Apareció de la Rúa, que fracasó rápidamente, pero fracasó sobre una tesis enteramente inocente, suponiendo que nada había que cambiar respecto a la estructura, sino que había que dejar de robar. Y creyó que la honestidad, que luego no se demostró en la práctica cabalmente, era suficiente para sacar un gobierno adelante a pesar de una enorme deuda y la hegemonía del capital financiero. En definitiva, nosotros llegamos al comienzo de este periodo histórico, el que llamamos kirchnerismo, con un país que transitó 20 años bajo la hegemonía del capital financiero multinacional, debajo de la cual se instaló la hegemonía de un grupo de transnacionales que controlan los resortes básicos de nuestra producción y de nuestra comercialización, y donde los gobiernos se ocuparon básicamente de qué hacer con ese poder. Alfonsín trató de que no lo tiraran por la ventana, y lo tiraron, y Menem decidió darle el poder a ellos para ver si salíamos adelante. Ningún caso ni otro funcionó. ¿Qué pasó con el kirchnerismo? Se encontró con que la situación anterior había llegado a su límite y el doctor Rodríguez Saá había declarado el default. Y en consecuencia, de buenas a primera, contó con el aire para luchar en condiciones paradójicamente más sólidas, más solventes, contra el poder financiero, porque ya un antecesor del cual él podía no hacerse cargo había declarado que no se pagaba la deuda. Y en consecuencia, el doctor Kirchner decidió rápidamente liberar al país del peso de la decisión de los grandes centros financieros. Y lo logró, y decidió además que en ese contexto iba a buscar mayor equidad social, iba a conseguir que los salarios reales de los trabajadores aumentaran y que los ingresos de los no trabajadores fueran compensados con subsidio público.
y también lo logró. El punto es que ese proyecto de desendeudarse respecto del poder financiero y de mejorar las condiciones relativas salariales de los trabajadores y tener un ingreso, llamémosle ciudadano, en un contexto de producción totalmente hegemonizada por las multinacionales, tiene un límite. Tiene un límite que se encontró 2008, 2009, 2010. Y se agudizó en la medida en que nuestro propio gobierno, como proyecto, no fue suficientemente ágil para reconocer que su modelo, que había sido virtuoso y que había generado una situación de equidad social superior, había encontrado su límite. Y no se ocupó de diseñar el nuevo modelo. En consecuencia, hoy, en 2014, estamos en una situación insólita. El gobierno trata de corregir un modelo que llegó al límite, con lo cual ha perdido viabilidad tal como estuvo definido en 2003. Y del otro lado, aparece el menemismo debajo de las cenizas con distinto nombre y dice: muchachos, no nos preocupemos tanto, démosle el país de nuevo a las multinacionales, que lo manejen ellos, que por derrame nos van a sacar adelante. Ni el gobierno puede tener éxito en ese intento porque claramente no alcanza el presupuesto para subsidiar a la gente para que mantenga el nivel de vida y no alcanzan los aumentos de salarios nominales para que la gente mejore su condición si las multinacionales rápidamente absorben esos aumentos de salario vía inflación. Ni el gobierno puede tener éxito en ese camino, ni el menemismo tendrá éxito a menos que una parte importante de los argentinos admita que cae su condición de vida. Lo que está pendiente en este momento es definir el proyecto que sucede al kirchnerismo a partir de modificar el propio kirchnerismo, imagino yo, que eso me parece que es lo que va a terminar sucediendo, aquellos elementos que generaron que chocáramos contra una pared, que son la gran concentración de la economía y la gran transnacionalización de la economía. Si Argentina democratiza su producción y si Argentina argentiniza su producción, la presión sobre la balanza de pagos disminuye y la posibilidad de generar mayor equidad social se retoma, ya no a través de distribuir, a través de ponerle plata en el bolsillo de la gente, sino a través del trabajo sustentable, que es el mecanismo que más incluye. Vale decir, Argentina tiene por delante la necesidad de reformar el proyecto kirchnerista, definiendo un proyecto de inclusión, no a través del ingreso, sino a través del trabajo esta vez, y un proyecto de argentinización de la economía, tomando un rol importante el Estado y capitales nacionales en aspectos que hoy son controlados por las multinacionales de modo totalmente innecesario y exclusivamente en base al poder económico. Si eso no lo hace, enfrente entra el menemismo, que llamará a esos capitales y le dirá: háganse cargo y vean cuánta gente puede comer dentro de 5 años.